Bienvenidos a todos a esta nueva sesión del Coloquio Las Palmeras. En esta ocasión tenemos a Salomón Rebollo de la Universidad del Biobío que nos va a hablar de una versión infinitesimal del problema 16 de Hilbert. Adelante, pues. Ok, bueno, antes que nada, gracias a Giancarlo por la invitación a participar en el coloquio. Para mí es un gusto participar y tener la oportunidad también digamos, saludar y conocer al resto de los dinámicos del país. Así es que gracias. Entonces, en esta ocasión quiero hablar de esta versión infinitesimal del problema 16 de Hilbert. La versión infinitesimal es un problema restringido de un problema más general, que es el problema 16 de Hilbert, y aquí, aunque lo estoy abreviando, como ya mencioné, se decía en el resumen, el problema 16 consta de dos partes. La primera es más relacionada con geometría algebraica, y que no voy a mencionar realmente nada acá, y la segunda parte, que es la que me interesa, trata con ecuaciones diferenciales principalmente, la parte de dinámica, que es la que me interesa. Entonces voy a tratar de explicar los dos problemas, tanto el general como el restringido, y para tratar de plasmar los problemas y que sean más entendibles, voy a comenzar con unas definiciones y unos aspectos importantes. Entonces, el primer ingrediente para formular los problemas, antes de aquí, no sé, una cuestión, cuando estaba haciendo la presentación, puse la fecha, pero no sé si a partir de ahora, en lugar de poner fecha, vamos a tener que poner los días de cuarentena que llevamos o días de confinamiento, no sé. Así como después de pandemia, antes de pandemia, después de Cristo, antes de Cristo, algo así, no sé. Se ve. ¿No recreo eso? ¿No? En fin, entonces, el primer ingrediente es considerar dos funciones de clase C1 en un abierto del plano real, y con esto formamos el primer ingrediente, que es un sistema diferencial en el plano. Dos ecuaciones diferenciales de primer orden, y este sistema también lo podemos ver como una ecuación pfaffiana, es decir, como una unoforma diferencial en el plano, o como un campo vectorial. Son tres nombres para un mismo objeto en sí, pero que tienen cierto sabor distinto. Entonces, en el primer caso, y en los tres, queremos resolver ese sistema diferencial, esa ecuación pfaffiana, o el campo vectorial. Entonces, en el primer caso, sí, resolverlo significa extraer del espacio de funciones que nosotros tenemos al alcance una función de dos coordenadas, x, y, que al sustituirlo en este sistema se cumple la igualdad. En el segundo caso, cuando vemos una ecuación pfaffiana, significa que en cada punto la unoforma diferencial define una función lineal, y cuando la igualamos a cero, estamos interesados entonces en su kernel. El kernel o núcleo de esta función lineal genéricamente es un subespacio lineal, y como la unoforma está sobre R2 y su subespacio es de dimensión 1, es decir, una línea. Aquí solamente pinto un segmento, y entonces en cada punto del plano tenemos que pintar el kernel de esta unoforma. Entonces lo que obtenemos es una distribución de rectas, y solucionar esta ecuación significa encontrar las curvas en el plano que sean tangentes a toda esta distribución de rectas. El tercer caso es más o menos análogo, solo que ahora en cada punto pintamos el vector que nos dice el campo vectorial. Entonces, al dibujar en cada punto su vector correspondiente, tenemos el campo vectorial, y lo que queremos es resolverlo, y significa encontrar todas las curvas cuyo vector tangente siempre está dado por el campo vectorial que tenemos. Y el objetivo general es dar la descripción global en el abierto U de estas curvas. El primer caso es un aspecto más analítico, el segundo es más geométrico, y el tercero más dinámico. Pero
en los tres estamos interesados en su solución. Entonces, quiero precisar este concepto. Entonces, vamos a entender por una solución del sistema, es una función cuyo dominio es un abierto de los reales, que va al plano, es una curva parametrizada, y de tal forma que al calcular la derivada, es decir, su vector tangente, que estaría dado por x, la derivada de x y de y, que son justo los lados izquierdos de mi sistema diferencial, coinciden con los lados derechos dados por la f y por la g. Y estas son las soluciones que estamos interesados, y principalmente en la órbita, es decir, en la imagen de esa solución. Entonces a la imagen como subconjunto de R2 le vamos a llamar una órbita, y hay soluciones especiales que son la solución trivial, que es cuando la solución, nuestra función gamma, es una función constante, y su órbita de ese tipo de solución es una singularidad. Entonces las singularidades son las imágenes de soluciones constantes. Si la gamma está dada por dos funciones y son constantes, cuando nosotros las derivamos nos dan cero, ambos lados, los lados izquierdos. Por lo tanto, las singularidades corresponden a los ceros comunes de dos funciones, f y g. Si f y g son polinomios, entonces serían las soluciones comunes de dos curvas algebraicas, que será importante también un poco más adelante. Entonces tenemos singularidades en un sistema diferencial, pero ¿qué otro tipo de órbitas van a existir? Entonces, cuando empezamos a estudiar un campo vectorial, una ecuación Pfaffiana, un sistema diferencial, lo primero es estudiar los más sencillos, es decir, los sistemas diferenciales lineales, cuando f y g son funciones lineales. Y ahí observamos que, en efecto, hay singularidades y también se presenta una órbita que es un círculo, tal cual, o segmentos de rectas, que lo he denotado aquí como un intervalo abierto un segmento de recta rígida. Y un resultado sorprendente, bueno, interesante, es que topológicamente hablando no existen más órbitas que esas tres. Es decir, solo hay singularidades, órbitas periódicas o curvas homeomorfas a un segmento de recta. Topológicamente sería esto: un punto, una órbita periódica o una curva que al final de cuentas es homeomorfa a nuestro segmento de Y. Estos son los elementos básicos para formar o entender todas las soluciones de nuestro campo vectorial o de nuestra ecuación Pfaffiana, nuestro sistema diferencial. Pero la pregunta es, bueno, ¿y estas órbitas cómo se amalgaman en el espacio real, en el plano real? Esa es la pregunta. Entonces, aquí viene el segundo ingrediente que necesito para formular mis problemas, es debido a Poincaré. Recordemos que él creó la teoría cualitativa a finales de 1800 como un requerimiento o un cambio de panorama respecto de la teoría que se venía trabajando, donde se quería solucionar un sistema con una condición inicial, es decir, encontrar una solución con una condición inicial. El problema de la Cauchy o la Laplace, y Liouville nos enseñó que eso era imposible si el sistema ya tenía cierto orden, de orden 2 o más. Era casi imposible encontrar la solución explícita como se quería, es decir, en términos de funciones elementales. Entonces es más difícil estudiar el conjunto de funciones que estudiar las órbitas, porque órbitas solo hay tres, mientras que funciones el espacio es infinito. Entonces es mejor el punto de vista de la teoría cualitativa, porque si nosotros queremos saber las funciones explícitas de una ecuación diferencial, que son soluciones, pues en realidad de las funciones que conocemos, solo conocemos una gota y desconocemos un océano de todas esas funciones que satisfacen ecuaciones diferenciales. Entonces él se da cuenta
de que hay una configuración especial y descubre lo que es el ciclo límite. Un ciclo límite es una curva cerrada que satisface el sistema diferencial o la ecuación pfaffiana, que es asintóticamente abordada por otras curvas definidas por la misma ecuación, pero que no llegan a ella. Entonces aquí tenemos un dibujo. En azul está la órbita periódica o la curva cerrada, y las demás soluciones se acercan asintóticamente a esta, ya sea en tiempo futuro o en tiempo pasado. Entonces él se da cuenta de que este fenómeno existe en los sistemas diferenciales. Y entonces el problema 16 de Hilbert tiene que ver con sistemas en el plano y con ciclos límite. Ahora, Poincaré no solamente descubre este objeto, sino que también los estudia. Pero para plasmar su resultado necesito introducir una definición, y es que nosotros dentro del, digamos, la configuración de soluciones que podemos tener en el plano real, en nuestro sistema puede tener una cantidad de singularidades, y esas singularidades pueden estar conectadas por una órbita del sistema. En tiempo pasado se acerca a una singularidad y en tiempo futuro también a otra. Entonces ese tipo de órbita se llama separatriz, y cuando tenemos una cantidad finita de singularidades unidas por separatrices, eso se le llama un policiclo. Entonces, Poincaré demostró que cada sistema diferencial polinomial, es decir, cuando f y g son funciones polinomiales y que no aparece este tipo de objetos, entonces el sistema va a tener un número finito de ciclos límite, independientemente del grado que tengan f y g. Entonces, quizá inspirado en este resultado, y obviamente con la visión que tenía David Hilbert, propuso un problema relacionado con estos objetos. Este problema lo planteó en 1900 en el Congreso Internacional de Matemáticos de París, y como un desafío digamos, para la matemática del siglo XX. Y este problema, que vamos a anunciar enseguida, pues no ha sido completamente resuelto, más bien permanece bastante abierto, y entonces se ha convertido en el problema más famoso sobre ciclos límite, y principalmente de problemas de ciclos límite en el plano. Entonces la segunda parte de su problema, porque recuerdo que tenía dos partes, más o menos dice lo siguiente: no es la versión original, pero capta bastante el espíritu. La segunda parte dice: ¿cuál es el número máximo y las posiciones relativas de los ciclos límite de un sistema diferencial polinomial de grado n? Esa era la pregunta básica. Poincaré ya había demostrado que algunos sistemas tienen una cantidad finita de ciclos límite, y Hilbert pues aquí está preguntando: sí, es una cantidad finita, pero ¿cuántos? ¿Cuántos y dónde están localizados en el plano? Entonces este problema tiene dos aspectos: el aspecto, digamos, cuantitativo, que es el número máximo, y el aspecto cualitativo, que es de la posición relativa, un aspecto más topológico. Entonces ahora, como el problema ha sido difícil, se ha partido en 4 subproblemas, de tal forma de precisar mejor digamos, la línea para encontrar su solución a este problema general. Entonces se ha dividido en 4 partes. La primera es esta pregunta: ¿será cierto que cada sistema polinomial de grado n tiene un número finito, y lo denoto aquí por h, p y q, de ciclos límite? La parte B: si eso fuera verdad, ¿será cierto que para cada entero positivo
existe un natural que acota por arriba al número de ciclos límite de cualquier sistema. En otras palabras, ¿existe una cota uniforme para el número de ciclos límite? Bueno, y si eso también es verdad, pues la parte C sería, pues, bueno, ¿cuánto es ese valor? ¿Cuál es el valor de SHN? SHN actualmente se le llama el número de Hilbert y es, digamos, la parte que importa en el problema. Y la otra parte, que es la parte topológica, sería decir que para cada n, obtener todas las configuraciones posibles, topológicamente distintas, de ciclos límite que pueden ocurrir al variar el P y el Q en nuestro sistema diferencial. Entonces, para precisar quizá o dar un ejemplo de esta última parte, imaginemos que el número de Hilbert 2, es decir, la cota para el número de ciclos límite de los campos de grado 2 fuera 4, entonces tendríamos que ver cuáles son todas las posibles configuraciones de 4 curvas en el plano y ver si cada una de ellas es posible realizarlas con un campo vectorial, una ecuación diferencial. Entonces aquí, si no me he equivocado, estas serían 8 configuraciones posibles y entonces la pregunta es si existe un sistema diferencial de grado 2, porque eso sería donde estamos trabajando, con 4 ciclos límite y cuya posición relativa de esos ciclos límite respete la configuración dada. Bueno, este problema también no es fácil. Bueno, ya veremos un poquito más adelante algunos detalles. Ok, entonces este problema, como mencioné, se planteó en 1900 y empezó a agarrar, digamos, cierta fama, cierta importancia, pero actualmente sabemos que Poincaré, él mismo, muestra que los ciclos límites son importantes en las aplicaciones. Poincaré en 1908 estudia un circuito eléctrico. Bueno, y claro, ya la teoría de la electricidad está bastante desarrollada y entonces deduce una ecuación de segundo orden para la carga que existe en el capacitor de nuestro circuito, en términos de la inductancia del circuito y del capacitor. Y entonces él demuestra que para cierta teta adecuada, hay una función aquí, existe un ciclo límite. Ese sistema tiene un ciclo límite. Entonces, actualmente sabemos que Poincaré no solamente fue el primero de demostrar que los ciclos límite eran importantes desde el punto de vista geométrico en la descripción de las soluciones y órbitas de un sistema, sino que también tenía cierta importancia en este caso en la radioingeniería. Esto fue encontrado hace más o menos 10 años en una biblioteca, es un artículo de Poincaré donde explicaba esto. Pero históricamente no es lo que se conocía, sino que históricamente el problema o el sistema más famoso con un ciclo límite es el sistema dado por este señor, Balthasar van der Pol. Entonces, este sistema o esta ecuación aparece en 1926 por primera vez como un modelo también de ingeniería y rápidamente se convierte en una ecuación prototipo, principalmente porque es una ecuación que no tiene dimensiones, es adimensional, y empieza a usarse como modelo no solamente en ingeniería, sino también en otras áreas, en física y en biología principalmente. Y este sistema, aunque está dado como una ecuación, en este caso de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden, se puede transformar fácilmente usando este nuevo cambio de variable, introduciendo una nueva variable en este sistema. Este sistema es un sistema de los que nosotros estamos estudiando. Aquí el x punto
obviamente denota la derivada respecto del tiempo, para ahorrarme un poco de espacio. Y entonces los lados derechos, esta sería la f, la g, de la que estábamos hablando, y en este caso es un sistema polinomial, que depende de un parámetro, epsilon, que está muy cercano a cero. Es un parámetro pequeño. Y Van der Pol demuestra que este sistema o esta ecuación también tiene un ciclo. Y esto es realmente lo que, digamos, históricamente lo que sucedió y es básicamente lo que está en los libros. Ahora, aquí este sistema es interesante porque el epsilon, al ser pequeño, podría valer cero. ¿Es Entonces, cero? cuando epsilon es cero, nos queda un sistema lineal. Rotación. Un sistema lineal y es muy fácil de resolver. De hecho, es uno de los sistemas más sencillos cuyas soluciones son precisamente los círculos que mencionaba al inicio. O sea, un sistema lineal tiene círculos como soluciones. Círculos concéntricos en este caso. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando la epsilon no es cero? ¿Cómo se ven las órbitas de este sistema? Entonces resulta que hay una órbita especial dentro de todos los círculos que al hacer epsilon distinto de cero, y eso comúnmente le llamamos una perturbación del sistema original, que al perturbar no se rompe, permanece cerrada, mientras que el resto de sus vecinas sí se rompen y entonces dan origen a un ciclo límite. Esa es básicamente la idea. Y entonces estos ciclos límites son los que realmente estamos interesados o sobre los que se interesa la versión infinitesimal, que es el problema restringido. Entonces no nos interesan todos porque eso es difícil, sino solo aquellos que provienen de órbitas cerradas de un sistema que tú conoces, que sí puedes saber cómo son sus órbitas. Es, digamos, la idea. Entonces, en esta misma dirección apareció, digamos, un avance realmente importante en el estudio de ciclos límite, obviamente como culminación de trabajos previos por Yuliy Ilyashenko, y él publica un artículo muy interesante sobre el origen de ciclos límite. El origen podría traducirse también como la bifurcación de ciclos límite bajo perturbaciones de una ecuación diferencial, donde h es un polinomio. Entonces aquí ya aparece, digamos, va en la dirección del problema de Isis de Hilbert porque estás considerando perturbaciones de una ecuación polinomial. Y te interesan los ciclos límite de ellos. Entonces, Ilyashenko prueba lo siguiente, que si este polinomio h es ultramors, entonces uno puede encontrar una perturbación, como hicimos en el mismo espíritu del problema anterior de Van der Pol, donde teníamos el sistema lineal y al perturbar con la epsilon apareció el ciclo límite. Acá lo mismo, tienes un h ultramors. Ultramors significa que todos los h tiene exactamente, en este caso no lo dije, perdón, pero h es de grado m, perdón, grado n. Entonces, perdón, h es de grado n más 1, entonces tiene exactamente n cuadrada puntos críticos y cada punto crítico vive en una curva de nivel distinta. Eso significa que sea ultramors. Bueno, aparte, los puntos críticos obviamente tienen que ser de tipo Morse, es decir, la diferencial no puede ser degenerada. Entonces, bajo esa condición, él prueba que si uno perturba esta ecuación diferencial con otros polinomios de grado n, entonces consigue al menos n más 1 por n menos 2 ciclos límite. Y entonces lo que consigue es dar una cota inferior para el número de Hilbert. Todavía no sabemos si este número es finito o no, pero si ese número existiera, tiene que ser mayor o igual
que esta cantidad. Eso es lo que demuestra Ilyashenko. Digamos, eso va en el sentido de la primera parte o la primera pregunta del problema, y también prueba que toda configuración que uno pueda imaginar de ciclos límite, como las que nosotros presentamos para el caso de 4 curvas, pero pueden ser 10, 15, las que quieran, y en la posición que sea, siempre podemos encontrar un sistema hamiltoniano perturbado, es decir, una perturbación de una ecuación de este estilo, que tiene exactamente esas curvas como ciclos. Entonces, esto fue realmente un avance importante en el estudio del problema 16. Y aquí lo que quiero destacar es que este avance es bajo perturbaciones de sistemas conocidos. Igual que en el ejemplo de Van der Pol. Cuando tienes un sistema conocido, haces una perturbación y genera ciclos límite. Es la misma idea aquí, pero obviamente en un aspecto mucho más general, mucho más genérico. Pero, perdón, una pregunta. ¿Y cómo perturbas? ¿O cuál es tu espectro de perturbaciones? La perturbación, o sea, esta ecuación diferencial, aquí la notación es la misma que aparece en el artículo, por eso la dejé tal cual. Pero si me permites, en la siguiente página lo voy a aclarar un poco más, creo. Esta idea de perturbar obviamente no era original de Ilyashenko, sino que ya Poincaré mismo la conocía y fue cada vez perfeccionándose más por Pontryagin, Andronov, y obviamente culminó y vino más gente con Ilyashenko. Entonces la idea es considerar un sistema hamiltoniano polinomial. Esta sería la ecuación a la que está perturbando Ilyashenko, pero ya en nuestra notación, donde h es un polinomio de grado m más 1. Y la perturbación no es más que agregarle una perturbación, unos polinomios y un parámetro. Es, digamos, en el mismo espíritu del ejemplo de Van der Pol. Ahora, la hipótesis para generar realmente ciclos límite, pues es que el sistema original tenga un anillo foliado por ciclos, es decir, por órbitas periódicas. Porque de ahí es de donde van a nacer los ciclos límite. ¿Okay? Entonces, esto es, digamos, el génesis de la versión infinitesimal. Porque sabemos que al perturbar, entonces vamos a tener ciclos límite, y que le vamos a llamar ciclos límite medios, y que son aquellos que bifurcan de los ciclos u órbitas periódicas del sistema no perturbado. Aquí, perdón por esto debería ser un 5-0, es decir, el sistema sin perturbar. Entonces, estos son los que nos interesan, y la versión infinitesimal consiste en hallar el número máximo dependiendo de m y n, donde m es el grado de h y n es el grado de la perturbación, para el número de ciclos límite medios que podemos encontrar en este sistema. Obviamente, estos no son todos los campos polinomiales, y por eso es un problema restringido. Sin embargo, con el resultado de Ilyashenko y como veremos más adelante otros más, esta versión infinitesimal es la que está proveyendo de avances realmente en el estudio de los ciclos límite. No es la única, pero sí es la que ha dado mejores frutos. Ok, entonces déjeme volver un poco digamos, al problema general y mostrarles al menos cuáles son los resultados más importantes y generales que conocemos. Entonces vamos a considerar nuestro sistema original, el sistema polinomial de grado n. Y entonces, en 1923, Henri Dulac hizo la siguiente afirmación, que cada sistema de estos tiene un número finito de ciclos límite.
Era la misma afirmación que Poincaré, solo que Poincaré, recordemos, le ponía cierta condición y aquí ya esa condición no es necesaria. Sin embargo, bastantes años después, Ilyashenko mostró que la prueba de esta afirmación de Dulac pues, no estaba completa. Y después, en el 84, Ilyashenko hizo una demostración, digamos, también no general, sino que decía que si el sistema 1 solo tiene singularidades no degeneradas, entonces tiene un número finito de ciclos límite. Pero todavía quedaba el caso de singularidades degeneradas, por ejemplo. En ese Disculpa, caso Salomón, todavía no está. solo por curiosidad, ¿la demostración de Ilyashenko es la de Dulac agregando las hipótesis para que funcione o es completamente distinta? Van en la misma, digamos, en el mismo espíritu, pero la teoría, la técnica que él desarrolla va muchísimo más allá de lo que hacía Dulac. Pero, digamos, el trabajo de Dulac es como el génesis y de ahí se continúa. Vale, gracias. Y, digamos, en ese periodo, aquí quizá Eso, un personaje bastante conocido, el Rodrigo Bamon, o Bamon, no sé cómo se pronuncia, disculpen, él probó que cada sistema, pero de grado 2, independientemente de las singularidades, del tipo de singularidades que tenga, siempre tiene un número finito de ciclos. Entonces estos eran como los avances que se tenían importantes que se tenían hasta esta fecha, 85 años después de la aparición del problema. Y finalmente, o al menos eso es lo que se cree, ahora explicaré por qué. En 1991, Ilyashenko y otro matemático francés, Écalle, probaron independientemente que todo sistema diferencial de grado n sí tiene un número finito de ciclos límite. Es decir, este número siempre es finito. Pero realmente, por ejemplo, la prueba de Ilyashenko es un libro completo, ¿sí? Más de 300 páginas, y no es tan sencillo de leer. Entonces, incluso bastante gente que es, digamos, mucho más experta y versada en el tema, no están convencidos o no entienden todavía esa prueba. Así es que ahí está. Entonces, este teorema, digamos, resolvería la parte A de la segunda parte del problema 16, pero las partes B y C y D permanecen abiertas completamente, incluso para grado 2. Es decir, no se sabe si el número de ciclos límite de los campos cuadráticos está uniformemente acotado. Entonces aquí digamos, esto muestra, mejor dicho, que el problema es bastante difícil. Bastante difícil. Y por eso es que necesitamos, digamos, hacer restricciones o considerar subproblemas para tratar de avanzar. Y uno de esos subproblemas es la versión infinitesimal. Entonces, antes de pasar digamos, más de lleno a la versión infinitesimal, déjenme solamente decir algunos avances más recientes sobre los ciclos límite y que van en la dirección de dar cotas inferiores, de encontrar campos vectoriales, polinomiales que tengan muchos ciclos límite. Lo más que se pueda para dar una cota inferior al número de Hilbert. Entonces, por ejemplo, en el 2012 apareció esta cota, que es un poco... ¿Betty? ¿Perdón? ¿Y qué son los BK? No son los números. BK es una constante. Es una constante. Y bueno, el artículo también es difícil un poquito difícil de leer. Y digamos, lo que sí queda claro es que para cuando n es 7 u 8
y 9, esos becas se pueden conocer mejor y entonces se obtienen estas cotas inferiores explícitas. Y en 2019, apenas el año pasado, Rafael Progens y Joan Torregrosa probaron que estas nuevas cotas que son mejores, en el sentido de que son mayores que las anteriores. Es decir, están construyendo campos que tienen más ciclos límite. Y estos dos trabajos, ambos están inspirados en trabajos de Colin Christopher y Joy de hace prácticamente 20 años. Y van en la misma dirección de hacer perturbaciones de campos que sí se conocen y a partir de ahí poder controlar el número de ciclos límite que aparecen bajo perturbación. Entonces esto también, digamos, estos avances también demuestran que considerar perturbaciones de campos conocidos, pues sí va en una dirección que puede dar luz y avance al problema 16. Obviamente no es todo el problema, pero es donde se puede hacer algo. Ahora, entonces voy a dejar un poco, digamos, el problema general y me gustaría entonces entrar un poco más de lleno a la versión infinitesimal. Entonces, para la versión infinitesimal, recordemos, hay dos ingredientes principales. El h, un polinomio, con al menos un anillo foliado por ciclos, para que de ahí salgan los ciclos límite. Aquí pinté un dibujito, por ejemplo, de un h. Piensen en cualquier h que tenga un mínimo o un máximo, pues ahí ya va a tener, las curvas de nivel van a definir un anillo foliado por ciclos, que serían las curvas de nivel cerradas. Entonces todas esas curvas cerradas van a definir una familia continua. Y el otro elemento importante es la perturbación, que aquí lo he escrito en el lenguaje de unoforma, porque ya sabemos que un sistema y una unoforma son equivalentes. Entonces una unoforma de grado n. Entonces con estos dos objetos, en realidad podemos formar dos nuevos de distinta naturaleza. Un objeto dinámico, que sería la ecuación diferencial perturbada, pero otro objeto analítico. Es decir, esta función i que asigna a cada valor, a cada nivel de energía de la función h, la integral de la unoforma a lo largo de la curva. Entonces son dos objetos que aparentemente no tienen ninguna relación, pero vamos a ver que sí la tienen. Entonces tenemos estos dos. Esto le vamos a llamar una ecuación diferencial hamiltoniana perturbada infinitesimalmente porque el parámetro epsilon está muy cercano a cero. La idea es que cuando epsilon es igual a cero, pues el sistema DH igual a cero sí se conoce, lo conoces bien, y básicamente es porque las soluciones de un sistema hamiltoniano siempre son las curvas de nivel de esa función. Y el otro objeto es lo que se conoce como una integral abeliana, es decir, la integral de una unoforma racional en general, en este caso es polinomial, sobre ciclos de curvas algebraicas. Cada curva de nivel de h es una curva algebraica y por lo tanto cada lazo cerrado que nosotros tenemos ahí sería un ciclo. Y la relación que existe es que los ciclos límite medios, que son los que a nosotros nos interesan para la versión infinitesimal, están relacionados con los ceros aislados de este objeto analítico, de esta integral abeliana. No es una correspondencia, por eso lo he colocado aquí punteado, intentado colocar punteado, porque no es una correspondencia, pero sí hay una relación. Y un poquito más adelante voy a mostrar más explícitamente cuál es esa relación. Ok, entonces hacer un pequeño recordatorio y algunas preguntas interesantes sobre estos dos objetos entonces.
Pues lo primero es recordar que siempre que tenemos un sistema perturbado, vamos a tener ciclos límite, o que pueden tener ciclos límite, que son aquellos que bifurcan de los ciclos del sistema no perturbado, como en el sistema de Van der Waals. Y recordar que un ciclo límite para nosotros va a ser una órbita periódica aislada, en el sentido de que es la única órbita periódica que está en una vecindad de ella. Todas las demás se acercan, como decía Poincaré, de forma asintótica. Y el ejemplo básico con este dibujo, que es el de Van der Waals. Ahí tenemos un ciclo límite medio. Y esos son los que queremos contar, conocer de este tipo de sistemas. Ahora, respecto del otro objeto, de la integral abeliana, esta función es una función real analítica, y eso es porque la omega es una función polinomial, en particular es analítica, y la integral de funciones analíticas esencialmente es una función analítica. Pero surgen las siguientes preguntas. ¿Será que esta función es polinomial? Es una pregunta natural, dado que tanto la h como la omega son objetos polinomiales, a partir de los cuales se construye esta función. Si no fuera polinomial, sería racional. ¿Y cuántos ceros puede tener? Entonces, de estos dos objetos aparecen, digamos, los problemas principales. Entonces, tenemos un polinomio de grado n más 1, una forma de grado n, y recuperamos nuestra versión infinitesimal. Encontrar una cota superior para el número de ciclos límite de una ecuación hamiltoniana perturbada infinitesimalmente. Y queremos que esa cota también sea uniforme sobre todos los polinomios de grado m más 1 y todas las formas, es decir, todas las perturbaciones de grado n. Por otro lado, respecto del otro objeto, hay un problema que es uno de los favoritos de Arnold, que se conoce como la versión infinitesimal débil del problema 16 de Hilbert. Le vamos agregando adjetivos aquí. Ahora, este problema es encontrar un número que depende de m y de n, tal que sea una cota superior para el número de ceros aislados de esta integral abeliana que hemos construido. Y el nombre se debe a lo que ya expliqué, que hay cierta relación entre los ciclos límite medios y los ceros, aunque todavía no he evidenciado cuál es esa relación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la relación? La relación se basa en la función desplazamiento asociada al sistema perturbado. Y la idea es muy sencilla. Nosotros tenemos un ciclo del sistema no perturbado y queremos saber si se preserva cuando nosotros perturbamos, si se mantiene cerrada. Entonces, la idea es tomar una transversal, una sección transversal a esta órbita, en un punto P. Ese punto P, dado que es una curva de nivel del polinomio H, la podemos identificar con el punto C, es decir, su nivel de energía. Y vamos a considerar la órbita que uno puede, con esa condición, pero del sistema perturbado. Es lo que he puesto en rojo. Y obviamente, como ya estamos en el caso perturbado, depende de epsilon. Y lo que queremos saber es si el punto inicial de la roja es igual al punto final de la roja. Eso querría decir que la órbita no se rompió, que permaneció cerrada. Ese punto final le vamos a llamar Q, y lo que nos interesa es medir esta distancia entre el punto inicial y el punto final de la órbita perturbada. Si esta distancia es 0, quiere decir que se mantuvo cerrada. ¿Ok? Entonces esta función es la que se llama la función desplazamiento y no es otra cosa más que la diferencia entre la aplicación de primer retorno de Poincaré y la función identidad. Y bajo estas identificaciones que hemos hecho, esto sería
evaluar la h en el punto final menos la h en el punto inicial, y eso sabemos por el teorema fundamental del cálculo, que sería integrar la 1 forma de h sobre esa curva. Ahora, por otro lado, nosotros sabemos por el teorema de existencia y unicidad y el teorema de continuidad de soluciones respecto a condiciones iniciales que la curva roja va a permanecer cercana al azul si el épsilon es pequeño. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué implica? Que esta distancia no puede ser una función arbitraria, sino que es una función que depende de la aplicación de primer retorno. La aplicación de primer retorno sabemos que tiene la misma clase de diferenciabilidad que el sistema. En este caso, como es polinomial, es analítico, y entonces esta función sería una función analítica que admite un desarrollo en serie de potencias, en epsilon y en c, la condición inicial. ¿Por qué el epsilon factoriza? Porque si el epsilon es 0, quiere decir que no estamos en el caso perturbado y todas las órbitas deberían ser cerradas, porque esa es la hipótesis que tenemos. Por lo tanto, en epsilon igual a 0, esta función tiene que anularse idénticamente. Por eso esa estructura. Ahora, esta es, digamos, la parte, el slide más técnico, pero también es el más importante. Entonces, fíjense, aquí lo que vamos a hacer es ver, todavía no vemos la relación que existe entre los ciclos límite medios y estas funciones. Pero lo que sí he mencionado es que los ceros de la función de desplazamiento corresponden a órbitas cerradas. Y si los ceros son aislados, van a corresponder a ciclos límite, porque serían las únicas órbitas cerradas que tendríamos. Ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nosotros aquí tenemos la ecuación diferencial original y sabemos que la curva roja es solución de esta ecuación. Por lo tanto, vamos a integrar esa ecuación a lo largo de esa órbita. Como es solución, se mantiene esta igualdad igualado a 0. Pero por otro lado, esto hemos dicho que es la distancia entre el punto inicial y final, es decir, es la aplicación de primer retorno que tiene un desarrollo en serie de potencias, como ya dijimos aquí, epsilon por L1 más términos de orden superior en epsilon cuadrado. Y aquí tenemos el otro término que teníamos, el epsilon por omega. Lo único que he hecho es reemplazar esta expresión por la función desplazamiento que tiene este desarrollo. Y he, digamos, agrupado en epsilon. Y lo que observamos es que si dividimos por epsilon y hacemos tender epsilon a 0, la curva gamma epsilon, cuando epsilon tiende a 0, ¿a dónde tiende? La curva roja, cuando epsilon tiende a 0, tiende al azul, es decir, a la curva cerrada. Por lo tanto, nos quedaría esto. L1, el primer coeficiente de la L, es precisamente la integral que nosotros conocemos, la integral abeliana que hemos definido. ¿Y cómo son los ceros de esta función? Como pues, se puede factorizar aquí el epsilon, los ceros localmente están definidos solamente por la función L1, es decir, por la integral abeliana. Ahí está la relación. Y un poco más general, lo que vemos es que entonces los ciclos límite del sistema original perturbado corresponden a ceros de la función de desplazamiento. Y los ciclos límite medios corresponden a ceros aislados del primer término no nulo de este desarrollo. Si el K es igual a 1, estaríamos en el caso de la integral abeliana que nosotros hemos definido. Por eso esa relación. El número de ciclos límite siempre está acotado por los ceros aislados de esta función. Y si esta función es la integral abeliana, pues ahí está. Sin embargo, un sistema diferencial puede tener ciclos límite medios aun cuando la integral abeliana se haga idénticamente 0. Nuestro objeto se haga idénticamente 0 no implica entonces
resolver el problema de los ciclos límite medios. Es decir, la versión infinitesimal débil, el problema de Arnold, no implica la solución a la versión infinitesimal. Esto es más general que esto. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los resultados generales que se conocen? Entonces, lo primero es que si la perturbación tiene grado 3, el número de ciclos límite medios, cuando la H tiene grado 2, es desconocido. Es decir, si el H es, por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada sobre 2, que es uno de los polinomios más simples, la versión infinitesimal permanece sin solución, actualmente todavía. Entonces, a cierto nivel estamos tan lejos también de la solución en la versión infinitesimal como de la solución del problema 16 de Hilbert. Esto es lo más simple que uno puede tener y aún ahí no se conoce. Pero obviamente hay resultados más generales y uno de ellos es que el número de ceros de una integral abeliana, que sería este z, es finito. Eso ya se conocía en el 84 y hace 10 años Benjamini, Novikov y Yakovenko probaron o dieron una cota explícita, un valor explícito a esta cota. Esa expresión explícita es una doble exponencial en la m y en la n. Eso quiere decir que los números que arroja esta cota son muy grandes. Así que esa cota en realidad no es óptima. No es la mejor cota y por lo tanto no es la solución completa a la versión infinitesimal débil. Pero, bueno, es un gran avance. ¿Y por qué no se puede resolver esto? ¿Por qué es tan difícil? Entonces hay varios aspectos. La principal es que la integral abeliana es desconocida en general. Y es básicamente porque las curvas sobre las que hay que integrar no se pueden parametrizar y por lo tanto no puedes calcularla. Tendrías que encontrar propiedades de esa función de otra forma. Otra razón es que el sistema sin perturbar puede tener varias familias de ciclos y por lo tanto esta integral tendría varias ramas como función analítica, lo cual implica también más difícil de entender. Sin embargo, hay algunas ideas que pueden ayudar a destrabar estas dificultades y una de ellas ya se debe, digamos, nos lo enseñó Abel hace ya 200 años, que complejificar simplifica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la integral abeliana se puede entender mejor no sobre los reales, sino sobre los complejos. Por otro lado, Ilyashenko también hace unos años demostró que cada ciclo límite real es un ciclo límite complejo. Por lo tanto, todo esto sugiere complejificar los objetos que tenemos aquí, la h y la omega. Y creo que ya estoy sobre el tiempo. Empezamos un poquitín tarde, así que te quedan 5 minutos. Ok, gracias. Entonces, voy a ir un poco más rápido aquí. Entonces, la versión infinitesimal pero sobre los complejos. Eso significa, entonces, considerar h no como función de los reales, sino de los complejos, omega como una 1 forma diferencial compleja también. Y entonces acá hay que entender cómo son las curvas de nivel de esta h, porque esas son las que son importantes para la descripción de los dos objetos, tanto el dinámico como el analítico. Entonces acá lo que sabemos es que como función de C2 a C, al codominio hay que quitarle un número finito de puntos, que le he llamado B sub h. Si uno le quita esos puntos, y cada h tiene su conjunto asociado, entonces todas las curvas de nivel tienen la misma forma topológica. Pero ¿cuál es la forma topológica? Es la pregunta. Bueno, acá es, digamos, un ejercicio de variable compleja, geometría algebraica, demostrar que esa curva de nivel es una superficie de Riemann
compacta con algunas ponchaduras, menos algunos puntos. Todas las curvas de nivel tienen la misma forma, son homeomorfas. Ahora, ¿qué ventaja tiene eso? Estos serían los puntos al infinito, que se le llama puntos al infinito de la curva. La ventaja que tenemos acá es que, visto como función compleja, siempre se define una fibración localmente trivial. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos encontrar un disco suficientemente pequeño alrededor de cada punto que no toca los puntos que hemos removido, de tal forma que la preimagen de todo ese disco, la preimagen bajo H, siempre se ve como un producto. Localmente se ve como un producto. Ese producto nosotros lo podemos usar para, dado un ciclo, un lazo en nuestra curva de nivel, moverlo a las fibras vecinas. Se puede mover a las fibras vecinas usando ese producto. Eso lo que nos permite entonces es tener una familia continua de discos de forma natural. O sea, aquí fíjense que no le tenemos que pedir la hipótesis de que este polinomio tenga una familia, ya la trae de forma natural. Entonces ya las familias están de forma natural ahí. Y formamos nuestros dos objetos otra vez, el analítico y el dinámico, y ahora lo que interesa entonces es estudiarlo, pero en los complejos. ¿Cómo se ve un ciclo límite complejo? Entonces acá tendríamos un trozo de superficie de Riemann, que sería el sistema no perturbado, todos son superficies de Riemann, pero cuando lo perturbamos, entonces algunos ciclos, que podemos entender lazos sobre las superficies, se rompen y solo alguno puede quedar, o algunos quedan sin romperse, y ahí tenemos un ciclo límite complejo. Podemos pensar en una hoja a la cual se enrollan otras. Digamos, esa es como la idea en la parte compleja. Y las preguntas aquí entonces son, ahora la I es holomorfa, pero será entera, es polinomial, ¿cuántos ceros puede tener? Y aquí tampoco no es tan fácil, pero hay más herramientas para estudiarlo. Entonces esta integral abeliana tiene tres dificultades. Y eso es también la parte por la que es difícil dar una cota óptima. Tiene una dificultad algebraica, una analítica y una topológica. La analítica está en las parametrizaciones sobre las curvas que queremos integrar. La algebraica está en las unoformas que vamos a integrar. Y eso requiere de un estudio de cohomología relativa, es decir, de estudiar aquellas unoformas que aseguran que la integral no va a ser nula, porque las que son nulas no las tiramos a la basura. Pero eso hay que hacer un estudio de cohomología. Y hay una dificultad intrínseca en la misma función y que viene dada por el polinomio, que es la monodromía. La monodromía es básicamente, y lo voy a explicar con este dibujo, es que cuando tú tomas un lazo, piensen en el azul que tenemos aquí, y esta curva de nivel la vas moviendo poco a poco, ese ciclo se va moviendo, pero puede ser que si tú das una vuelta, no regrese en el mismo. Entonces ahí ya tu función no estaría bien definida porque no sabes si va a elegir el azul o el verde. Y ese fenómeno pasa siempre que nosotros demos una vuelta a uno de esos puntos que mencioné que hay que remover. Entonces, ¿cómo avanzar en esto? Bueno, una idea es pues simplificar estas dificultades, y una de ellas es pues simplificar la monotomía. Entonces el resultado que quería platicar, o al menos mostrar, es un trabajo con Jesús Muciño en México, que está a punto de terminarse, y entonces lo que dice es que si nosotros tenemos un polinomio con monotomía global trivial, eso significa que cuando nosotros damos aquí una vuelta, independientemente de dónde demos la vuelta, siempre regresemos al mismo sitio. Que no regresemos a otro, que siempre regresemos al mismo. Eso es monodromía trivial. Eso lo que implicaría entonces es que la función sí la podemos definir. Entonces la afirmación es que siempre que consideremos un ciclo y movamos ese ciclo a todas las fibras, eso se llama el transporte,
y definamos esta función como lo hemos venido haciendo, esta función ahora se convierte en un polinomio. Es un polinomio. Y además podemos dar una cota explícita para el grado de este polinomio, dependiendo del grado de la m, que es el grado de la h, y de n, que es el grado de la 1 forma. Bueno, no me queda más tiempo para explicar la demostración, pero espero que al menos se haya quedado alguna idea fija de esta versión infinitesimal. Muchas gracias, Salomón, por esta muy buena charla. Los invito a todos entonces a usar sus manitos virtuales o a abrir sus micrófonos y aplaudir derechamente al expositor por esta charla. Y efectivamente, aquí es el momento de las preguntas, así que siéntanse libres de abrir su micrófono y preguntar derechamente. Si hay muchas, ordenaremos la cosa. ¿Preguntas? Yo tengo varias, a ver. Adelante, Jorge. Hola. Una cosa no me quedó muy clara sobre las evidencias parciales que hay en el resultado de Bamón. Tenemos que hay un número finito de ciclos límites para un polinomio cuadrático, pero ¿no se conoce una cuota o es claro que es no acotado ese número? No, digamos, la conjetura actual es que sí existe, pero es una conjetura, o sea, porque no hay todavía evidencia, de Ya. que el número máximo para los campos cuadráticos es exactamente 4. Ajá. Por eso el ejemplo que había puesto también de las configuraciones de 4 curvas. Claro. Pero no está demostrado todavía. Ajá. Nadie ha encontrado un caso con 5 siquiera. No. Ya. Y hay evidencia de que parecería ser, pero no recuerdo que lo hayas dicho, que la función hn, o creo que así se llamaba, es creciente en función de n, o hay ejemplos. No creo, parece. No, sí es creciente. O sea, los ejemplos que mostré digamos, de Torregrosa muestran claramente que a medida que va aumentando la n, el hn también crece. Pero ahí parece que dabas una cota inferior que iba creciendo. Claro. Pero demostraba directamente que no pueda ser no creciente. Aunque uno pensaría que sí, pero... Ya. Sí, pero digamos con el resultado de Ilyashenko, o sea, el polinomio que da Ilyashenko es creciente. Entonces con ese sería suficiente como para demostrar que la función h es creciente. Que estoy mostrando acá. y ahí era una cota inferior. Esta función es creciente. Uh-huh. Entonces el hn también tiene que ser creciente. No puede. Ok. Si es que existe este hn. Eso Claro, todavía no está probado. sería creciente. Y ahora podría ser que tienda a infinito. Sería la conjetura más natural, o podría ser que se estanque. No, Sería yo creo raro. que no, sería que el límite va a infinito cuando n tiende a infinito, sí. Claro, por la cota inferior. Ajá. Ahora lo que podría ser interesante es ver qué pasa con el crecimiento, así como con Fibonacci, que el hn más 1 dividido por el hn, si eso tiende a algo. Claro, pero para eso necesitaríamos saber que existe al menos. Claro, sabemos muy poco. De momento todavía no. Ajá. Y otro tipo de pregunta, yendo en otra dirección, en realidad uno tiene análogos discretos de esta problemática.
en que los ciclos límites se ven quizás como órbitas, ciclos atractores, hasta en los enteros módulo M o objetos geométricos sobre cuerpos finitos. Entonces, no sé si tú has oído hablar de un análogo para dinámica discreta de esta problemática. No, la verdad es que no. Ahora, lo que sí, digamos, yo distinguiría ahí es, o sea, los dos fenómenos, hay dos fenómenos, digamos, en dinámica discreta, al menos dos que yo conozco, que es que hay ciclos que son atractores, pero en el sentido de que, de que tomas una condición inicial y después de cierto número de iteraciones ya caes dentro de ese ciclo. Claro, Es decir, alcanzas el ciclo, claro. pero el concepto de ciclo límite es, digamos, que no se alcanza, te acercas, pero no se alcanza. Ah, Ese claro. fenómeno también pasa en los discretos, pero no lo he visto como algún problema. La verdad es que es muy interesante digamos, de abordar ese problema de cuando no Hay, se, o sea, ciclos discretos, en sistemas dinámicos discretos, ciclos que no se alcanzan, pero que sí son asintóticamente abordables. claro, pero en un discreto finito, por ejemplo, claro, yo pensaba que el análogo era que el ciclo te absorbe, que es como un hoyo negro al que caen las trayectorias. Mientras que en el caso continuo tienes la posibilidad que, más quizás como un hoyo negro, que orbitan alrededor de él, pero nunca caen. Exacto. Mm, ya. Ok, gracias, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Oye, perdón, yo tenía otra quizá adelante, un Jorge. poco tonta, pero era que, ¿qué pasa con una órbita en forma de 8? Uno quisiera, eh, le interesaría ese tipo de órbitas, pero acá con un sistema dinámico clásico como que no aparecen por la unicidad de las soluciones, pero no tienes una generalización natural que admitiría en vez de solo círculos, en el caso cerrado, ochos, por ejemplo, que va y vuelve con dos velocidades distintas entonces en el mismo punto. Habría que fibrar algo o tomar un covering space o no sé si te suena la problemática. No, tal como lo planteas, no, pero digamos, o sea, ese tipo de órbitas sí son muy importantes también acá, digamos, en este enfoque, porque a pesar de que yo he estado considerando solamente los que son órbitas cerradas, Claro, por ejemplo, esta conexión, o sea, no es un 8, pero digamos, la otra puede imaginar que está la otra parte ahí. claro. ¿Cómo se rompe esta conexión? También es muy importante de conocer, pero es un problema más difícil. Mm, mm, Entonces, y de hecho, o sea, yo he trabajado muy poco en digamos, en esa dirección. Sé, o sea, conozco trabajos y sé más o menos cuál es la idea, pero no lo conozco a fondo. mm. Ahora, encontrar órbitas 8 como que se preserven, no he visto esa problemática. Ujú. Ya. Tengo aquí a Carolina a mi lado, Salomón, que tiene una pregunta. Adelante. Hola Salomón. Hola, ¿qué Eh, tal? bien. Eh, ¿Se podría hacer algo parecido si es que me voy de C2 a CP2? Si es que tengo muchas órbitas cerradas en CP2, las puedo perturbar para encontrar eh, Mm. no sé, algo que es un O minimal sea, que se acerque a mi hojita cerrada.
digamos, la problemática aquí generalmente es, digamos, interesa la parte finita. Pero, o sea, naturalmente cuando uno piensa en un polinomio de C2 a C, naturalmente se piensa en la compactificación de C2, es decir, en CP2, y CP2 sigue estando foliado por superficies. Entonces, en este caso, digamos, la línea al infinito, que sería la compactificación, sería una órbita de estas. Y, digamos, la problemática sigue exactamente igual. Ahora, si tú tienes una foliación, pero que no venga dada por un polinomio, ahí yo creo que también se puede atacar, simplemente necesitas el objeto que te defina la foliación. Si tú, en lugar de tomar una H, como yo tomé aquí, tú puedes tomar una 1 forma en CP2, tomar su foliación, que puede, si es una 1 forma, puede tomar por superficies, y esas superficies pueden tener o no ciclos en el sentido de homología. Y si tuvieran homología, entonces haces una perturbación con otra 1 forma y el problema seguiría exactamente igual, es decir, cuáles hojas de la foliación se preservan, cuáles ciclos de la homología de cada hoja se preservan. O sea, por ejemplo, aquí un problema que no lo he mencionado, pero si tú piensas que la foliación, en lugar de ser por superficies de género 2, es por género 1, por toros, el toro tiene 2 ciclos de homología, y podría pasar que solo se preserve un ciclo al perturbar. Y la pregunta que yo todavía no tengo la respuesta es si se preservan los 2 ciclos, ¿implica necesariamente que el toro se preserva? Yo diría que sí, pero no tengo una prueba de ello. Entonces, por ejemplo, ese tipo de problemas son interesantes en dinámica compleja. Ya. No sé si realmente capté la idea que tú tenías. ¿Sí? Bien. Ok. En honor al tiempo, entonces, dejemos hasta ahí las preguntas. Y los invito entonces a aplaudir o a usar sus manitos virtuales para agradecer una vez más a nuestro speaker. Muchas gracias a ustedes por la invitación.